Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, recordaros si podéis poner en silencio los móviles, así ya estamos tranquilos el resto de la conferencia. Bueno, pues en nombre de las entidades que formamos parte del equipo de Caminando en Red, que os recuerdo las que somos MIA, la Mesa Interreligiosa de Alicante, las Comunidades Cristianas Populares, la OAC y el Centro Loyola de Alicante. Os damos a todos, lógicamente, la bienvenida y muchísimas gracias por asistir a esta primera conferencia de este curso que inauguramos con todos vosotros y vosotras. En primer lugar, me gustaría explicaros por qué hemos elegido como ciclo el tema, por qué queremos dedicárselo a caminar hacia una cultura de no violencia y paz. Y bueno, pues esto consideramos ya durante el curso anterior que estábamos viviendo unas circunstancias con una explosión de guerras que se habían iniciado en los últimos años, que estaban cada vez más cerca, no porque estuvieran más cerca, sino porque nos llega muchísima más información. O sea, la crueldad de la guerra es lo mismo si está aquí que si está muy lejos, pero y nos hacía como plantearnos, reflexionar juntos sobre qué caminos y qué propuestas podríamos aportar desde nuestra experiencia, nuestra vivencia y nuestros conocimientos para mejorar el tema de los conflictos, el tema de la violencia y caminar hacia un mundo de no violencia y paz. Y nos gustaría, el motivo, contribuir a reflexionar sobre esto y avanzar hacia esa cultura a través de acciones y conversaciones para promover una cultura de diálogo, de conciliación, de paz, la resolución pacífica de conflictos, la cooperación, la fraternidad, el apoyo y el cuidado mutuos, avanzar hacia la justicia personal, social, económica, ecológica. Y por eso el ciclo, ahora lo recordaré, el ciclo de conferencias, vamos a tratarlo desde esas diferentes perspectivas, la social, la económica, la ecológica, la personal, etc. En definitiva, queremos promover el desaprender la guerra y la violencia como una manera de relacionarnos. A lo largo del curso iremos tratando todas estas cuestiones, como os he dicho, y solo recordaros las siguientes, o sea, la totalidad del ciclo. Hoy inauguramos con Pere Ortega. La próxima actividad será el 28 de noviembre con Francesc Torradeflot, que vendrá a hablarnos de las aportaciones a la paz desde las religiones y espiritualidades. El día 6 de febrero, ya entraremos en el 2025, vendrá Esteban Velázquez, que tratará sobre la espiritualidad y compromiso social, un modo de caminar hacia la paz. El día 6 de marzo, Tica Font, que creo que tú la conoces, ¿verdad, Pere? Un poco. Vendrá a hablarnos de una economía de guerra a una economía para la paz. El día 4 de abril, Miriam Aranzadi nos hablará sobre metodología y estrategia en los procesos de resolución de conflictos. Aquí posiblemente, si podemos organizarlo bien, haremos como alguna pequeña dinámica participativa, porque esta conferencia está basada en una experiencia que han tenido 4 personas durante la época de COVID, en el que buscaron vivir ese proceso de reconciliación en el conflicto, y la experiencia fue tan interesante que les llevó a publicar un libro que se llama Los 6 ejes, las 6 herramientas o algo así para la reconciliación. Y bueno, pues nos ha parecido interesante que nos contaran cuál fue el proceso, a qué les llevó y bueno, algo que puede ser interesante para aprender más.
Y cerraremos el ciclo el día 15 de mayo con Pascual Pastor, que tratará sobre enfoques y perspectivas para construir la paz. Así que este ha sido el motivo por el que hemos elegido el tema y este va a ser todas las diferentes perspectivas en que vamos a tratarlo. Y hoy inauguramos el curso con esta primera conferencia que nos va a presentar Pere Ortega. Pere Ortega va a tratar sobre afrontar los desafíos y conflictos actuales para avanzar hacia una cultura de paz. Y Pere es licenciado en Historia Contemporánea, es presidente honorario del Centro de las de Estudios por la Paz. Esto es un centro de investigación sobre temas relacionados con el desarme y la paz, este Centro de las. Profesor del curso Conflictología de la Universitat Oberta de Cataluña, presidente de la Federación de ONG per la Pau hasta 2013, es investigador y analista en temas de paz, no violencia, desarme y conflicto. Es colaborador en diversos medios de comunicación también y ha escrito muchísimos libros sobre este tema, sobre los que ha investigado y sobre los que ha analizado y sobre los que está trabajando permanentemente. Los últimos que ha publicado los ha traído para que los conozcamos por si a alguien le interesa llevarse alguno. Se llaman Dinero y militarismo y la fuerza de la paz. Pere, bienvenido a Alicante y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para participar en este ciclo. Así que adelante. Muchas gracias por la presentación. A vosotros y a las entidades que me habéis invitado para inaugurar este curso, que por lo visto ya hace años que lo lleváis a cabo, y muy contento de estar aquí entre vosotros, con entidades hermanas, porque yo estuve trabajando muchos años en Justicia y Paz de Barcelona, y de ahí nació este Centro de Estudios por la Paz, con el nombre de un personaje que vosotros seguramente lo conocéis, José Manuel de Las, que era un militar que llegó al grado de teniente coronel, pero quizás habéis oído hablar, y estos días se ha hablado de ellos, fue uno de los protagonistas e impulsores de la Unión Militar Democrática, UMD, y que, tras ser expulsado de las Fuerzas Armadas, un demócrata, se hizo un pacifista. Entró a trabajar en Justicia y Paz y fue presidente de Justicia y Paz de Gerona. Y fue un amigo y compañero que nos ayudó precisamente a penetrar en el ámbito del militarismo, del cual era un crítico feroz, y además se hizo un pacifista literalmente hasta hacer campaña en contra del referéndum, en contra de la OTAN, de entrar España en la OTAN. Y para nosotros un referente. Cogió un cáncer y murió joven, 57 años. Y en aquel momento creábamos este centro. Y qué mejor paradigma que un militar reconvertido en pacifista. Y por eso le pusimos este nombre a nuestro centro. Bueno, dicha esta presentación, hoy mi intervención será una introducción y con 3 puntos. La introducción es anunciaros que la paz está en retroceso en estos momentos en todo el planeta. Asistimos a un aumento brutal del gasto militar en España, sobre todo en la Unión Europea, un aumento del belicismo, responsabilidad evidentemente de la guerra de Ucrania, y que de forma beligerante los Estados europeos han puesto en marcha aquel paradigma que se llamaba si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lo contrario de lo que nos han enseñado en Naciones Unidas y todo el pensamiento por la paz, desde Gandhi hasta nuestros días, y algunos pensadores que yo recopilo en uno de mis libros, que dicen todo lo contrario. Si quieres la paz, prepárate para hacer la paz. No te prepares para hacer la guerra, porque eso inevitablemente siempre acaba
en guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, inevitablemente. Y es lo que estamos haciendo en este momento en el mundo occidental, y especialmente en Europa. Estamos viviendo guerras muy cruentas en Ucrania, en Palestina, en Sudán del Sur y otras olvidadas. Aumento de la xenofobia, hay una crisis ecológica, brutal retroceso de libertades y de derechos humanos. Por lo tanto, retroceso de los valores de la democracia. Pero es que hay más. Este belicismo y estas guerras se basan sobre todo en medias verdades, por lo tanto, en mentiras. Se nos miente de forma deliberada sobre las causas que motivan estas guerras y además sobre cómo debemos afrontarlas, porque solo son abordadas desde más militarismo, más industria militar, más armas, que inevitablemente, ya lo he dicho, acabarán en nuevas guerras. La guerra de Ucrania no empezó en 2022, empezó en 2014, con una guerra civil. Luego me referiré a ella. Y en unas regiones que no quisieron que Ucrania entrara en la OTAN. No quisieron porque son de mayoría de población de procedencia rusa y que se querían quedar bajo la tutela de Rusia. Rusia, hasta ese momento, era copartícipe de la seguridad en Europa. Y cuando digo de la seguridad, aunque no estuviera en la OTAN, había pedido incluso, con cierta ironía por parte de Vladimir Putin, entrar en la OTAN. Pero lo pidió. Y tenían unas relaciones económicas y culturales muy fuertes con Europa, sobre todo económicas porque el gas y el petróleo ruso llegaba a Europa y nos abastecíamos de él a unos precios mucho más económicos de los que vinieron después, mucho más. Digo esto porque de porrazo la Rusia de Vladimir Putin se convirtió en enemigo. Y no voy a decir que no se ha de condenar la invasión de Rusia de Ucrania. Claro que se ha de condenar, porque violaba el derecho internacional de un país soberano reconocido por Naciones Unidas, pero lo que no se debía hacer y no se debía hacer era precisamente provocar a Rusia poniendo bases militares en sus fronteras. Eso no lo toleraría ningún país del mundo. ¿Acaso toleraría otra vez Estados Unidos que Rusia pusiera bases militares en Cuba? Y ya lo intentó, luego me referiré a ello. En Venezuela o en México, no lo toleraría. Por lo tanto, las quejas de Rusia en ese sentido eran de alguna manera, tenían que ser tenidas en cuenta por la OTAN. Bueno, pero hay más, hay mucho más. Vemos que el principal horror en este momento que se comete está en Palestina. Un horror inexplicable, con la complicidad de todos los países occidentales, digo de todos, sin exclusión. Y se puede decir que el ataque de 7 de octubre por parte de Hamás, de un extremismo violento, es censurable y criticable, pero no nace de la nada. No nace de golpe y porrazo, nace de mucho antes. Nace desde 1947 y 1948, cuando, ya me acerco más al micrófono, cuando se produce un apartheid, una limpieza étnica y una expulsión de 750.000 palestinos de las tierras del nuevo Estado creado de Israel. Expulsión, limpieza étnica y masacres. Y a partir de ahí los horrores que ha padecido el pueblo palestino son innombrables. Apartheid, persecución, son ciudadanos que no tienen derechos ni en la propia Palestina. Se ha colonizado buena parte de Cisjordania con colonos, o sea, un país en el siglo XXI colonizando a otro país y con el aval de todos sus
sobre todo de Estados Unidos y sus socios, y en eso digo Occidente y de Europa occidental. O sea, ese horror que se produjo el 7 de octubre no se produjo de la nada. Había unos horrores anteriores que lo provocaron, censurables. Los del ataque de Hamás, evidentemente. Decir que eso es terrorismo, de acuerdo, pero también es terrorismo de Estado lo que está haciendo en este momento Israel sobre el pueblo palestino. Y no solo en Gaza, donde 2.200.000 personas han sido expulsadas de su territorio, bueno, porque no tienen casas. Son nómadas que van circulando por aquel gran campo de concentración que ya era Hamás, y se está bombardeando en Cisjordania, se está bombardeando en Beirut, se está bombardeando en Siria, en Irán. Por lo tanto, ya tenemos prácticamente una guerra regional y que puede ir a peor. Por eso digo que esta realidad que yo describo, nuestros medios de comunicación no la pintan así, y nuestros intelectuales tampoco hablan en los términos que yo lo hablo, sino que son complacientes con el Estado de Israel y la barbarie que está cometiendo, y que algunos, y yo incluido, consideramos genocidio. Eso le pertoca a un tribunal, al Tribunal al Tribunal Penal Internacional, bueno, no se llama así, de Naciones Unidas, calificarlo. Pero en el primer juicio que hicieron por demanda de Sudáfrica ya encontró indicios y se sigue investigando. Pero desde el punto de vista político e ideológico sí que se puede hablar de genocidio, porque están cometiendo un verdadero genocidio con toda la población palestina en los territorios ocupados y en Gaza, y bueno, ya veremos si no se extiende a más territorios. He hecho este paréntesis y entro en la primera parte que quería explicaros. En este momento hay dos grandes amenazas que amenazan la supervivencia humana en el planeta, además de la guerra. Una, la amenaza nuclear. Esa siempre ha existido, pero ahora está más presente que nunca. En 1990, luego me referiré a ello, el reloj de los científicos que crearon un reloj nuclear en Estados Unidos, una sociedad científica, y vaticinó que en 1990 el reloj nuclear estaba a 17 minutos del posible holocausto nuclear. El momento más lejano de la posibilidad de que hubiera una guerra nuclear, porque 1990, recordad, es el final de la Guerra Fría, Rusia, a través de Mikhail Gorbachev, establece convenios con Estados Unidos, empieza el desarme nuclear, la desnuclearización de Europa, y en ese momento había esperanzas, muchas esperanzas, yo entre ellos, de que la paz podía avanzar en el mundo. Hoy, a partir de la guerra de Ucrania, que puede convertirse en guerra europea y por lo tanto en guerra mundial, la posibilidad de guerra nuclear, dice ese comité científico que lleva el reloj nuclear, está a 90 segundos, a 1 minuto y medio. En 1990 estábamos a 17 minutos, porque mientras haya armas nucleares siempre habrá la posibilidad de una guerra nuclear. Pero ahora, el enfrentamiento entre potencias nucleares, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y por otro lado Rusia, confrontándose en una guerra en Ucrania, porque los están armando y ayudando, la posibilidad de guerra nuclear existe. Vladimir Putin lo ha dicho en varias ocasiones. Los otros callan, pero él sí que lo ha dicho. Ha dicho, si sigue yo tengo siempre el arma nuclear como última alternativa, como última posibilidad de si la guerra va a más. Y cuando avisa, es que quiere decir que está dispuesto a utilizarla. ¿Qué esperamos para acabar con el conflicto de Ucrania? ¿Qué se espera? Yo me refiero sobre todo a nuestros gobiernos, que somos copartícipes dentro de la OTAN de esta ayuda y a ese no final, porque no se ve el final de la guerra de Ucrania. Bueno, dicho, y la segunda gran amenaza, ¿cuál es? El cambio climático.
Este también es una amenaza para la supervivencia humana de la humanidad. El Comité de Científicos de Naciones Unidas hablan de que si no se cumplen con los acuerdos de París de 2015 y la temperatura media no sube por encima del 1,5%, y estamos en 1,1, 1,2, según quien lo diga, para el 2030, aquí 6 años, la humanidad puede retroceder en hasta 6 y 7 mil millones de personas. Eso lo dice la comunidad científica. El cambio climático traerá, ya lo sabéis, aumento de las temperaturas, grandes sequías, grandes catástrofes climáticas, grandes huracanes, el nivel del mar aumentará y, por lo tanto, grandes crisis humanas y miles de millones de personas que emigrarán de esos territorios y llamarán a otros territorios y, por lo tanto, provocará conflictos gravísimos. Y están hablando sobre ello, porque tenemos esas dos grandes amenazas para la humanidad que no hacemos frente como deberíamos desde nuestros gobiernos. Dicho esto, sí que quiero referirme a ese gran momento de esperanza que representó el final de la Guerra Fría en 1989. En 1989, la pesadilla de la Guerra Fría y de la posible guerra nuclear que tenía como escenario el territorio europeo, porque se enfrentaban la Unión Soviética y sus satélites frente a Estados Unidos y sus otros satélites, bueno, y sus otros aliados, para tener una guerra nuclear en el centro de Europa, en el suelo europeo. Eso, que fue una amenaza que existió durante toda la Guerra Fría, se acabó en 1990 porque hubo uno de los mejores políticos que tuvimos en el siglo XX, Mikhail Gorbachev, que veía cómo los arsenales nucleares en su país continuaban aumentando y tenían los comercios de sus tiendas de abastecimiento vacías. Y dijeron, esto lo hemos de acabar. Dedicamos más del 30% del PIB, una barbaridad, del PIB a armarnos para una posible guerra y confrontación con la OTAN y Estados Unidos, y hemos de acabarlo. Y se puso a hablar primero con Ronald Reagan, luego con George Bush padre, y llegaron a acuerdos. Y se desmantelaron todos los proyectiles de largo alcance, los que precisamente podían provocar una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Y eso fue lo que firmaron y se desmantelaron todos, tanto en Europa, y fueron retirados. Quedaron cosas por resolver, pero fueron momentos de esperanza. Se hizo la Carta de París de 1990. ¿Cómo se llamaba aquella Carta de París? Se llamaba Carta para una Nueva Europa, y promovida por Gorbachev. Se reunieron en París en 1990 56 países, todos los países europeos, sin exclusión, más Estados Unidos, Canadá y algunos países asiáticos. Y firmaron lo que se llamó ¿cómo se llamaba? Sí, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Fijaros el nombre, Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. No era un organismo militar, era un organismo de cooperación y de ayuda mutua, en la cual estaban todos comprometidos, tanto Rusia, los países satélites. El Tratado de Varsovia se deshizo y llegaron a ese acuerdo, cooperar conjuntamente. Por eso he dicho que Rusia era amiga de Europa, ya se había roto el deshielo, ya no era un enemigo, y en cambio ahora vuelve a serlo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque con la OSCE, esta organización aún existente, se abrieron esperanzas de que no volvería a haber confrontaciones entre Rusia y la Europa occidental. Y además se firmaron tratados, un tratado de limitación de las fuerzas convencionales en Europa. Disminuyeron las fuerzas armadas, los ejércitos, se desmantelaron muchas bases militares, se redujeron el número de los ejércitos, se desmantelaron mucho tipo de armas convencionales, ya he dicho las nucleares, también. Pero, ¿qué ocurrió? Aquellos fueron momentos de esperanza, pero esos momentos de esperanza pronto fueron, digamos así,
cambiados. ¿Por qué? Porque la OTAN no se disolvió. Y en 1990 se reunieron en Roma y luego en Washington y decidieron continuar como tratado militar. Y además se traicionó a Mikhail Gorbachev. A Mikhail Gorbachev se le pidió que admitiera la reunificación de las dos Alemanias en 1990 a cambio de que la OTAN no se expandiría hacia las fronteras rusas y que nunca representaría una amenaza para Rusia. Se le prometió y se le engañó, porque hasta 14 exrepúblicas soviéticas entraron en la OTAN. Y eso hay que recordarlo y hay que decirlo, porque los conflictos no surgen de la nada. Surgen de políticas beligerantes, de alguna manera de amenaza. Bueno, para Rusia eso representaba una amenaza. Y cuando llega la guerra de Ucrania, es la última que dice Vladimir Putin, dice basta. En mi frontera no toleraré que haya bases militares de la OTAN. Y advirtió y amenazó con la guerra. Pero Estados Unidos y los países europeos, sus socios, dijeron que Ucrania es un país soberano, tiene derecho a escoger sus socios y sus alianzas, y por lo tanto, si quiere entrar en la OTAN, que entre. Y ahí comenzó el conflicto. No quiero extenderme sobre el tema de Ucrania, pero ahí empezó el conflicto. Claro que hay que condenar a Rusia por la invasión, pero también hay una cierta responsabilidad por parte de Estados Unidos y de los países de la OTAN. Las guerras siempre tienen contrapartes y las responsabilidades siempre están compartidas. No hay un solo responsable en una guerra, sino que la responsabilidad es compartida. Quizás pesa más de un lado que del otro, pero hay responsabilidades por los dos lados. El hecho es que la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas representó una amenaza que ha desembocado en la guerra de Ucrania que he descrito. Pero hubo más, hubo gentes que durante la Guerra Fría habían sido halcones en el sentido de beligerantes en contra de Rusia, que advirtieron, y quiero dar los nombres porque eran muy conocidos, Zbigniew Brzezinski, George Kennan o Thomas Friedman advirtieron, y el propio Henry Kissinger dijo en 2014, cuando la guerra empezó, la guerra civil en Ucrania, que si Ucrania llega a entrar en la OTAN, tendremos un grave conflicto con Rusia. Y estos otros dijeron que tampoco se deberían, estos otros que he nombrado, expandirse la OTAN hacia las fronteras rusas, porque tarde o temprano eso provocaría conflictos. No se le hizo caso ni a los intelectuales más belicistas de Estados Unidos, ni al propio Henry Kissinger, y la expansión continuó. Bueno, hoy, resultado, hoy tenemos 56 conflictos armados en todo el mundo, de los cuales 34 están vivos, 34. Cuando se acabó la Guerra Fría en 1990, teníamos 32, ahora tenemos 34, tenemos más. Y para colmo, para decir algunas cosas, detalles que vale la pena conocer. En la cumbre de la OTAN de Madrid de junio de 2022, hace 4 días, bueno, hace 2 años, ¿qué se dijo? ¿Qué se acordó? Ya se había acordado antes, pero allí todos los presidentes de gobierno de la OTAN, incluido nuestro Pedro Sánchez, admitieron que antes de 2029 teníamos que llegar al 2% del gasto en PIB, de gasto militar. España estaba en el 0,9%. ¿Eso qué quería decir? Que teníamos más que doblar el gasto militar. Ahora estamos en el 1,2% en 2024. En el 1,2%. Y en 2029 tenemos que llegar al 2%. España se gasta 14.500 millones en el Ministerio de Defensa. Una cantidad exuberante, 14.500 millones al año en gasto militar. Para llegar al 2% hemos de doblar. Hemos de pasar en 2029 a 29.000 millones. Y eso le pasa a muchos países europeos. La media de los países europeos en gasto militar, la media entre todos los países miembros, de los 31 países, es del 1,5%. Y nos gastamos 340.000 millones en gasto militar. Llegar al 2% quiere decir añadir 150.000 millones más. Por lo tanto,
Europa se está preparando para la guerra y por lo tanto, tarde o temprano, ese militarismo nos puede conducir a una conflagración que ya está cercana, ya me he referido a ello, en Ucrania. Pero dijo otra cosa esa cumbre de 2022 en junio en Madrid. Dijeron dos cosas, que Rusia es una amenaza, no lo negaré, porque ha invadido un país, y la segunda, que China es un país que desestabiliza el orden mundial. No se atrevieron a decir que era una amenaza, pero que desestabiliza. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué desestabiliza? ¿En qué países ha entrado China? ¿Acaso tiene bases militares fuera de su territorio? ¿Acaso ha participado en alguna guerra desde que surgió la República Popular China? En ninguna. Tiene conflicto interno, pero fuera, en ninguna. Ni ha participado ni participa. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen miedo Estados Unidos y sus aliados de que China se convierta en la primera potencia económica mundial, que ya es en este momento la segunda, y que por tanto supere en PIB a Estados Unidos y que se convierta en una gran potencia, que ya lo es. Y por lo tanto hay que desplazar, no solo tenemos un enemigo en Rusia, sino que tenemos un enemigo en China y que por lo tanto hemos de, y Estados Unidos ya lo ha hecho, hemos de enviar nuestras Fuerzas Armadas a sudeste asiático. Estados Unidos ya las tiene. Y reforzar las bases militares que están alrededor de China. Es evidente que China responde también reforzando su fuerza militar, y así lo hace. Bueno, dicho esto, me paso al segundo punto. Se nos habla mucho de guerra justa. En la guerra de Ucrania, o incluso en la guerra de Hamas, contra Hamas en Gaza, se argumenta que esas guerras son justas. Justas porque tenemos derecho a defendernos. Yo no diré que no tengamos derecho a defendernos. Ante una agresión todos tenemos derecho a defendernos. Pero ¿es la mejor manera de defenderse utilizando una violencia superior a la que has recibido? Esto de la guerra justa, hay que hacer una pincelada, hay que referirse a San Agustín, a Agustín de Hipona. Es el primero que habló de guerras justas, pero dijo varias cosas, pero la más importante para mí, una guerra es justa porque todos tenemos derecho a defendernos, pero los militares se han de enfrentar en el campo de batalla para medir sus fuerzas, su estrategia militar, sus capacidades, pero nunca han de atacar a la población civil, nunca. Para él así era una guerra justa. ¿Son guerras justas las que tenemos actualmente en el mundo? No hay ninguna que sea justa, ninguna. Se ataca mayoritariamente a la población civil. En las guerras actuales se habla que un 5% de los muertos en las guerras pueden ser militares, pero el 95% son inocentes, civiles inocentes que no tienen ninguna responsabilidad en esa guerra. Es lo que está ocurriendo tanto en Ucrania como en Sudán del Sur y sobre todo en Palestina. Pero más allá, no es que contradijera a San Agustín, porque no se atrevió, pero Juan XXIII hizo una encíclica muy conocida, Pacem in Terris, en la cual la hizo pocos días después de la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que también fue un momento álgido en el que era posible una guerra nuclear. Rusia había desplazado misiles, instalaciones a Cuba y iba a llevar misiles nucleares a Cuba. Y Estados Unidos, en aquel momento Kennedy, estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear si llegaban los misiles. Poco después, Juan XXIII hizo una encíclica, Pacem in Terris, en la cual decía que no hay una guerra justa. Desde el nacimiento de las armas nucleares ya no podemos hablar de guerras justas, porque una guerra nuclear nunca puede ser justa por la capacidad de destrucción de vidas humanas que tiene, sobre todo de civiles.
y por el peligro del holocausto nuclear que puede provocar en todo el planeta. Ya no es posible hablar de guerras justas, pero en cambio se sigue hablando de guerras justas. Y yo quiero aquí referirme que en contraposición todo el pensamiento pacifista construido desde Albert Einstein, Bertrand Russell, los dos primeros padres, digamos, de la primera acuerdo, no, del primer manifiesto antinuclear que se publicó en Europa, y fueron los dos que lo suscribieron y lo hicieron y lo llevaron a cabo, y hablaron entonces de que no había guerra justa y que por lo tanto mientras hubiera armas nucleares no se podía hablar de guerra justa. Y ya no digo los posteriores a él, Gandhi, todos los grandes pensadores pacifistas, Hannah Arendt, es igual, Luther King, Nelson Mandela y tantos otros que hemos tenido en nuestra Europa. Todos ellos hablan que lo que hay que trabajar es para la abolición de la guerra. Si fuimos capaces de abolir la esclavitud, si hemos sido capaces de abolir la pena de muerte, ¿por qué no podemos ser capaces de abolir la guerra y que resolver los conflictos entre países por otros medios que no sea la guerra? Los conflictos se pueden resolver mediante relaciones internacionales. Y vuelvo a la guerra justa. Una cosa es tener derecho a defenderse en el ámbito interpersonal, si nos agreden, no diré yo nunca que no nos defendamos, pero los estados tienen mecanismos. No es lo mismo un estado que una persona. Un estado tiene mecanismos, tiene la diplomacia sobre todo, tiene las relaciones comunes con los otros estados, económicas, comerciales, culturales, y tiene capacidades para resolver los conflictos que no sea a través de la confrontación bélica, sobre todo por el enorme sufrimiento que eso representa para las poblaciones, que son las que sufren de verdad una guerra. Con esto, ¿qué quiero decir? Que desde esas concepciones, sobre todo del pensamiento por la paz, yo en ese libro hablo de ello, se puede llegar a decir que no hay ninguna guerra justa, que todas son injustas para la población que la sufre. No se puede decir que el Estado de Israel, para defenderse del ataque de Hamás, está haciendo una guerra justa con el dolor que está impartiendo a la población palestina. Ni tampoco lo es la guerra de Ucrania, ni ninguna otra, porque aquí tiene responsabilidades tanto, en mayor parte, no lo dudo, Rusia, pero también en buena parte la tiene el gobierno de Kiev y también los gobiernos occidentales que siguen sin buscar una solución cuando la solución es a través del diálogo. Y en eso coinciden todos los pensadores por la paz. Los estados también tienen capacidad de negociar en mesas de paz y llegar a acuerdos para acabar con los conflictos armados. Y por eso es lo que debemos reclamar, tanto en Ucrania como en Palestina, que se acabe la masacre y se pongan a negociar soluciones al conflicto, porque además inevitablemente acabarán así, porque todas las guerras acaban con acuerdos de paz, todas, sin exclusión, y se acaba negociando en mesas en las cuales se llega a acuerdos. Pero ¿por qué tanta destrucción previa? Y tercero, ya eso tiene que ver con el título que me habéis propuesto, hemos de trabajar, claro que hemos de trabajar por procesos de paz, pero ya en este momento mi análisis es muy pesimista. Ya os he dicho que yo veo en este momento un gran retroceso en todos los ámbitos de los valores humanos que tienen que ver con la democracia, derechos humanos, cooperación interna, justicia social, libertades, igualdad de género. Yo veo un retroceso. ¿Qué deberíamos pedirles a nuestros gobiernos y promover desde la sociedad civil? Pues promoverse procesos de seguridad compartida. Eso no es ningún invento nuevo. Eso está en las relaciones internacionales, está en la cooperación entre Estados. Seguridad compartida, ¿qué quiere decir? Que yo comparto mi seguridad con el país vecino y así sé que entre nosotros no nos vamos a amenazar.
es lo que ha hecho y ha conseguido la Unión Europea. Hemos erradicado la posibilidad de una guerra dentro de la Unión Europea porque compartimos la seguridad entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Por qué no podíamos hacer lo mismo antes de empezar la guerra de Ucrania, con Rusia y con otros estados? ¿Por qué no se promueve la seguridad compartida entre Palestina e Israel? Porque Israel no la ha promovido nunca, ni le interesa, porque lo único que quiere es expandir su territorio y apropiarse de toda la Cisjordania, o sea, de toda la Palestina. Es el análisis que yo hago. Y caminar hacia el desarme, que es lo que nos pide Naciones Unidas. Hay múltiples acuerdos de desarme promovidos por las Naciones Unidas que han sido un fracaso y sigue pidiendo lo mismo en este momento su secretario general. Acuerdos de desarme con un objetivo de buscar un equilibrio de seguridad común. O sea, si bajamos el militarismo, si bajamos los recursos y llegamos a acuerdos entre Estados, a un mínimo común denominador entre Estados, hay posibilidad, es el camino de la paz. Por eso el camino del desarme es el mejor camino para conseguir paz, porque en vez de armarnos, nos desarmamos a mínimos comunes. No digo de forma unilateral, sino de forma mancomunada, de forma multilateral. En vez de armarnos enfrente de Rusia, lo que tenemos que buscar es un común denominador con Rusia, de que no nos amenacemos mutuamente. Por lo tanto, busquemos un común denominador entre estados. Esto está escrito. Hubo un premio Nobel que lo certificó, premio Nobel de la Paz, Alva Myrdal, una sueca, que escribió una tesis doctoral sobre esto y por eso le dieron el premio Nobel. Y fue una gran diplomática y fue representante de Suecia en Naciones Unidas. Y bueno, está ya demostrado que ese es el camino de construir paz. Por lo tanto, el mejor camino para hacer las paces es trabajar por la multipolaridad, por la confianza mutua, por el respeto a la soberanía de los otros estados, buscar una seguridad común y compartida. Es lo que propuso Mikhail Gorbachev en 1990 a Europa, una seguridad común y compartida, y que antes he hecho referencia, en 1990 se acordó con la Conferencia de Seguridad y Cooperación Conjunta. Y por lo tanto, ese debería ser el camino que deberíamos propiciar y que deberíamos impulsar desde la sociedad civil y exigir a nuestros gobiernos. Por lo tanto, y en el sentido contrario, nos debemos oponer a las políticas unilaterales, a las militaristas, a las de confrontación y de pretensión de dominación hegemónica, porque en este conflicto de Ucrania, como en el conflicto que pudiera haber con China, en definitiva, lo que hay es que Estados Unidos no quiere perder la hegemonía mundial que en este momento ostenta desde el final de la Guerra Fría. Hegemonía mundial que ahora la ve en peligro porque ve potencias emergentes, sobre todo China, India, en parte Rusia, y Brasil, y Sudáfrica, Irán, y Filipinas, y Indonesia, y Vietnam, países emergentes cada vez más potentes económicamente, que además entre ellos tienen alianzas. Y por lo tanto, como tienen alianzas, de momento no son militares, pero podrían serlo, no busquemos la confrontación con ellos, busquemos la multipolaridad, la confianza mutua, busquemos relaciones y no la confrontación. Y por lo tanto, la pérdida de la hegemonía mundial no es ningún peligro. Todos los imperios han caído tarde o temprano, han sucumbido, todos. Y por lo tanto, ese camino es un camino solo que nos llevará al desastre, a más guerras, que es el que estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, el camino que hemos de hacer es el camino de la convivencia, que pretende sustituir las sociedades competitivas, sociedades patriarcales, por otras donde prime la cooperación, que reduzca las desigualdades de género y sociales, que busque la igualdad. Ese es el mejor camino para construir la paz. Hemos de descolonizar
nuestras mentes también. Porque seguimos siendo aún, cuando digo, no me refiero a esta sala, pero descolonizar las mentes occidentales, del hombre blanco que sigue teniendo la hegemonía racial en el mundo. Y digo racial, porque nos consideramos superiores. El hombre blanco occidental continúa pensando que es hegemónico mundialmente y que su cultura es superior al resto de culturas que hay en el planeta. Eso nos ha llevado a la confrontación, eso nos lleva a la confrontación con el mundo árabe musulmán, con el asiático, con el indio, y por lo tanto hemos de cambiar esa colonización y por lo tanto trabajar en sentido contrario. Lo he dicho y lo repito, por la justicia social, por la educación y la salud. Está demostrado que es lo que promueve más el desarrollo. Si la ayuda al desarrollo a los países en vías de desarrollo, a los países empobrecidos, por decirlo de otra manera, la mejor manera de ayudarlos es ayudarlos en educación y en salud, porque eso superará precisamente las desigualdades internas que tienen y los hará emerger económicamente y socialmente. Hemos de trabajar por los derechos humanos para que sean universales. No solo hemos de defenderlos en nuestra vida común y en nuestro propio gobierno, en nuestro propio Estado. Hemos de trabajar por la igualdad de género para combatir el patriarcado tan vigente en nuestras sociedades. Vigente y que es uno de los valores intrínsecos precisamente del militarismo, el patriarcado. Y trabajar por la paz ambiental. Antes me he referido a ella, que es uno de los grandes peligros que tenemos en este momento en el planeta, que amenaza a la supervivencia humana. Por lo tanto, hemos de trabajar por la transición energética, hemos de acabar con las energías fósiles para trabajar solo con energías renovables. Y digo solo, porque es el compromiso adquirido. En París 2015 se habló que en 2035, y a mí me parece muy prematuro, que en Europa no va a haber ya energías fósiles. Todas han de ser renovables al 100%. Porque esa es la única manera de combatir el cambio climático, las emisiones GEI, las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, el CO2. Por lo tanto, hemos de trabajar en ese ámbito, también en el ámbito personal. Hemos de trabajar para la transición energética y abandonar las fósiles por las renovables. Por lo tanto, eólicas y las solares, bueno, sí. Y, por último, lo que he dicho antes, desarme. El desarme, seguir trabajando en el desarme. Nuestro centro trabaja en ese ámbito, el desarme, denunciando las políticas armamentísticas de nuestro Estado, de nuestro gobierno y también de los gobiernos europeos y mundiales. El desarme es el mejor camino para combatir los conflictos armados y, por lo tanto, trabajar por la paz. Y, por lo tanto, hemos de ser críticos con ese aumento del gasto militar que se avecina en nuestro Estado y que va siempre en detrimento del gasto social, porque si hemos de aumentar los presupuestos siempre son de suma cero. ¿Qué quiere decir de suma cero? Los presupuestos del Estado, que ahora se supone que un día de estos los van a presentar. Otra cosa es si los van a poder aprobar o no. Pero si los presentan, ¿eso qué quiere decir? Que tantos ingresos tienes, tantos gastos tienes, no puedes tener más. Te permiten un cierto endeudamiento, pero no te puedes gastar más, porque tantos ingresos, tantos impuestos, tanto recaudas, tanto puedes gastar. Si tú quieres aumentar en un ámbito mucho más de lo que tienes, tendrás que reducir y recortar en otros ámbitos. ¿Y dónde recortarán? En gasto social, seguro, en gasto social. Por lo tanto, en sanidad, en educación y en prestaciones sociales. Y si quieren aumentar y doblar el gasto militar en España al doble de lo que tenemos en este momento, en 2029 no quedará más remedio que oponernos a ello, criticándolo, por lo menos criticándolo.
Y lo dejo aquí porque no creo que he hablado suficiente y dejo en vuestras manos criticar o valorar lo que yo he dicho y hacer algunas preguntas. Y gracias por la invitación. Bueno, Pere, muchísimas gracias por tu intervención, por la información que nos has facilitado, tanto de la situación de las guerras y de los movimientos bélicos actuales, como por las diferentes propuestas que nos has hecho para ver cómo avanzar. Yo desde aquí, desde mi ignorancia, de muy difícil solución, pero bueno, tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir y cómo conseguirlo. Así que ahora vamos a dar la voz a todos los asistentes para que hagan las preguntas que consideren oportunas. Igual se oye, ¿no? Sí, sí. Por si acaso. Sí, esto que comenta me sorprende porque yo en mi círculo, yo trabajo en educación, la clase obrera parece que de esto no se está enterando, es decir, parece que es una cosa que ocurre en Ucrania, en Rusia, parece que ocurre en otros sitios y parece como que no le concierne y que no tiene que tomar nada, como que no tiene que hacer nada, somos espectadores y parece que esto no nos afecta. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil, desde trabajadores y demás, qué se puede hacer para luchar en contra de este armamento que vemos que cada vez va más, como bien dices, que estaban doblando y demás? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero no hay más preguntas. Hombre, a ver, ¿qué puede hacer la clase obrera? Yo diría que la clase obrera, cuando hables de la clase obrera, hay que pensar en los sindicatos. Los sindicatos sí que pueden hacer y hacen. Yo diría que no están tan lejanos de lo que yo acabo de explicar aquí. O al menos yo que conozco las posiciones en Cataluña, claro, de comisiones obreras, de la CGT, de otros sindicatos, incluso yo diría que de UGT también, son muy críticos con el aumento del gasto militar, con el aumento del belicismo, están en contra de la guerra de Ucrania, están en contra, mucho más aún, de la guerra que se está perpetuando en Palestina por el Estado de Israel, y por lo tanto yo diría que son conscientes. Y son conscientes por una razón, bueno, por dos razones importantes. Una, porque saben que al final, como tú dices, la clase obrera, los que van a la guerra son normalmente las clases populares. Por lo tanto, las clases populares quiere decir también los obreros. Claro que también se puede movilizar a las clases medias, incluso a las clases altas, pero las clases altas siempre tienen manera de huir de las guerras. Por lo tanto, yo creo que sí que son conscientes. Otra cosa que tienen, y es la segunda cuestión que a mí me preocupa, es que, claro, cuando hablamos de clase obrera, hemos de pensar, y de sindicatos, hemos de pensar que las fábricas de armas, las armas también las hacen los obreros y están en las industrias militares trabajando. Y a veces veo, y en España hay unos 20.000 trabajadores en la industria militar, hablo de memoria, unos 22.000. Y esos 22.000 obreros, cuando se les habla de que hay que hablar de reconversión de la industria militar para usos civiles, que es la propuesta del pacifismo, y de los estudiosos de la paz que dicen que cuando antes hablaba yo de desarme, eso quiere decir reducir las adquisiciones en armamento. Y reducir armamento quiere decir obreros a la calle, no falla, sí, hombre, o reconversión. Y si hay reconversión de la industria militar hacia industria civil, entonces tendrían que estar a favor. Y por lo tanto, promover estudios de reconversión de las industrias militares, porque los sindicatos dentro de las fábricas pueden hacer propuestas y pueden hacer estudios, o pueden recurrir a estudiosos que hagan estudios, ingenieros,
con complicidad de gobiernos autónomos, de ayuntamientos, del gobierno central, y recurrir a los colegios profesionales de ingenieros, de química, etcétera, para que se hagan estudios de reconversión, porque es el único camino si no quieren perder el puesto de trabajo. A ver, cuando se acabó la Guerra Fría, en Europa se hicieron muchísimos reconversiones, antes lo he dicho, sobre todo en la Alemania oriental y occidental, y en los países del área exsoviética, todos esos países tenían muchísimas fábricas de armamento y tuvieron que hacer reconversiones, y por lo tanto pasar de industria militar a industria civil, y en algunos casos se cerraron industrias, porque no quedaba más remedio, porque el gasto militar entonces se redujo hasta un 30%. Reducir el gasto militar quiere decir reducir las adquisiciones de armas, y quiere decir cerrar fábricas de armamento o reconvertirlas al ámbito civil. Y eso pasa en todas las guerras, ¿no? Ya no digamos en la Guerra Civil Española y en la Guerra Mundial. Cuando se acaba la guerra, la economía de guerra es todos a producir para la guerra. Cuando se acaba la guerra, todos a producir para la paz, bueno, para la industria civil. Por lo tanto, ahí tienen que tener complicidad los propios sindicatos, que a mí me cuesta verlo, esta segunda parte. Esta es mi respuesta. Hola, buenas noches. A ver, como estudioso y observador de todo esto, ¿cuál es su opinión sobre el papel que juegan las Naciones Unidas y si pueden hacer algo más de lo que hacen? A ver, Naciones Unidas es la gran esperanza. Fue creada en 1947, creo, o 45, no, 47, y como dice la introducción de la Carta de Naciones Unidas, para evitar el flagelo de la guerra. Por lo tanto, para evitar las guerras. Es la principal misión que tiene Naciones Unidas, la creamos para eso, para que evitara conflictos armados en el mundo. Habíamos sufrido una guerra con más de 50 millones, 55 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y las gentes de buena voluntad de entonces, porque después de la catástrofe que representó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destruida desde Vladivostok a Gibraltar, digamos, porque España había pasado la guerra civil, no entró la guerra mundial, pero aún estaba destruida, es igual, pues se hizo ese paso. Y fue un gran paso importante, pero claro, había unos vencedores y unos perdedores en aquella guerra. Y los vencedores se otorgaron el derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad. Eran 4 y luego lo ampliaron a 5, con China. Y quedó secuestrada en Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad y el derecho a veto, porque para defender los intereses particulares de esos 5 estados, vetan cualquier resolución que pueda poner fin a un conflicto, o para mediar, incluso para mediar. Ya lo estamos viendo en el caso de Ucrania, en el caso de Israel. Por lo tanto, sigue siendo la gran esperanza. Yo sigo diciendo que hay que defender a las Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un montón, bueno, un montón no, pero tiene unas agencias de las cuales nos hemos de sentir orgullosos. La FAO, la UNESCO, muchísimas más, el PNUD. El PNUD es uno de los informes que nos orienta precisamente para la ayuda al desarrollo, de cómo tenemos que actuar respecto a los países empobrecidos. O sea, las agencias de Naciones Unidas son fundamentales. La UNRWA, que estaba en Palestina, demonizada ahora por Israel, desde 1947 es la misión más antigua de Naciones Unidas, precisamente de ayuda al pueblo palestino. 27.000 trabajadores tiene Naciones Unidas en Palestina. Bueno, tenía. Ahora ya no sé los que quedan, porque también han matado un montón. Por lo tanto, Naciones Unidas hace un trabajo extraordinario en muchos ámbitos, y precisamente en el ámbito de la guerra no puede intervenir, porque hay un derecho a veto que algún día se supone que va a haber alguna reforma que limite el poder de esos 5 estados. Si eso no ocurre, vamos a seguir teniendo guerras.
Por otro lado, en este momento estamos sufriendo una deslegitimación de Naciones Unidas. Netanyahu el otro día fue a hacer un discurso y criticó a Naciones Unidas y ha declarado al secretario general de Naciones Unidas persona no grata y le ha prohibido la entrada en Israel. Uno de los hombres más comprometidos precisamente con la paz, uno de los mejores secretarios generales que hemos tenido en esto, y en este momento yo pienso que lo van a echar, porque en esta situación mundial en que estamos viviendo de beligerancia, del belicismo y de la salida hacia adelante con guerras, no creo que pueda durar mucho tiempo este hombre, porque lo más posible es que lo sustituyan. Y por lo tanto, mal asunto. Claro que es verdad que, por otro lado, la mayoría de los estados del mundo apoyan a este secretario general. Y cuando digo la mayoría, o sea, la Asamblea General de Naciones Unidas, mayoritariamente apoya al secretario general, pero no las 5 potencias. Bueno, quizás China, algo más, Rusia, bueno, China bastante, Rusia, sí, también. ¿Por qué? Porque quiere una solución para Ucrania y Rusia también la quiere. Lo que no la quiere es Occidente, apoyando a Kiev. Y no quedará más remedio que en Ucrania llegar a acuerdos. Serán acuerdos difíciles. Puede que sean acuerdos tan difíciles como los que sufrió Palestina en su momento, recordémoslos, paz a cambio de territorios. Y en Ucrania puede pasar lo mismo, paz a cambio de territorios. Porque hay unos territorios de mayoría, ya lo he dicho al principio, de mayoría de población de origen ruso, entre el 65 y el 75% de la población que está en Crimea, que está en el Donbass, que son rusos y no quieren estar en un país gobernado por un gobierno que quiere entrar en la OTAN y quiere hacerse del bloque occidental y entrar en la Unión Europea. Ellos quieren ser rusos, estar con Rusia. Tienen todo el derecho, ¿o no? Son la mayoría de la población, y ahí empezó el conflicto, ahí, por eso. Bueno, dejémoslo ahora a Ucrania. Naciones Unidas sigue siendo nuestra esperanza. Tiene unas agencias que trabajan y lo hacen bien, y además tiene un Consejo de Seguridad que coarta los conflictos, porque no permite que Naciones Unidas intervenga. ¿Qué debería tener Naciones Unidas? Cuerpos de seguridad propios, no cedidos por los estados, como son los cascos azules, que solo obedecen a los intereses de los estados. No, Naciones Unidas tendría que tener cuerpos de seguridad propios capaces de intervenir, porque siempre puede llegar el caso de que haya un país que no haga caso y que no tenga suficiente con hacer de mediación y tenga que intervenir, militarmente hablo, para dar seguridad a un territorio. Bueno, pues no lo tiene, y algún día lo deberíamos tener, porque eso permitiría la desmilitarización de los ejércitos nacionales. De la misma manera que la Unión Europea debería tener una seguridad común y, por lo tanto, un ejército común que permitiera la desaparición de los ejércitos nacionales, y tuviéramos un ejército. Ahora la Unión Europea tiene 1.200.000 soldados en Europa, los 27. Yo con un ejército de 200.000 o 300.000 militares tendríamos suficiente y podríamos eliminar muchísimo gasto militar y hacer desaparecer los ejércitos nacionales. Pues Naciones Unidas lo mismo, debería tener un cuerpo de seguridad propio, y digo de seguridad, no militar, de seguridad propio, capaz de intervenir, por lo tanto armado, capaz de intervenir para mediar en los conflictos. Y eso permitiría, vuelvo a lo del desarme, de bajar los ejércitos nacionales y por lo tanto quizás reducirlos hasta un mínimo común entre estados. Naciones Unidas es una esperanza, hoy es una frustración, pero bueno. Sobre todo Netanyahu, un pitorreo. Sí. Eso cómo se pone. Bueno, pues Las actuaciones de Netanyahu hacen pensar que las Naciones Unidas no vale para nada. a ver, Netanyahu tiene el apoyo
de Estados Unidos y de los países europeos, no nos engañemos, porque tenemos tenemos una responsabilidad en el holocausto que provocó la Segunda Guerra Mundial. Los judíos fueron exterminados en Alemania, en Francia, en Italia y perseguidos en muchos países de Europa. Y esa persecución y ese holocausto nos hace cómplices de aquel holocausto. Y por lo tanto no somos capaces de enfrentarnos a Netanyahu. Esa es la realidad. Y de decirle basta. Porque eso mismo no se le toleraría a ningún otro país del planeta. Lo que se le está tolerando a Israel en este momento es que es de una brutalidad tan... ¿Por qué se le está tolerando? Pues ya se lo he dicho. ¿Y quién ¿Por le qué? manda Porque nos el sentimos... dinero? ¿Qué? ¿Quién se lo manda? ¿Quién le manda a Israel las armas del dinero? Pues el Estado español, que tiene muchas relaciones comerciales con el Estado de Israel. Y hay una propuesta de boicot, precisamente comercial, porque se le hizo a Sudáfrica, ¿por qué no se le hace a Israel? Ya empieza el BDS, que quiere decir boicot económico al Estado de Israel. Porque España también tiene intereses en Israel, hay muchas empresas trabajando en Israel y hay relaciones comerciales, porque se empiezan a cortar. Que se empieza a ver qué es lo que acabó con el apartheid de Sudáfrica, precisamente cuando la comunidad internacional le dijo basta al régimen de Sudáfrica, le dijo basta y a partir de ahora empiezan las sanciones económicas a Sudáfrica. Se le empiezan a poner sanciones económicas, yo no he visto ninguna por parte de nadie. A lo máximo que ha llegado el Estado español a decir, desde el 7 de octubre no se va a exportar ningún arma más a Israel. Lo cual también es mentira, porque los acuerdos firmados anteriormente al 7 de octubre del ataque de Hamás a Israel se han seguido entregando, como eran acuerdos anteriores al 7 de octubre, acuerdos militares de suministro de armas. Pero ningún otro país europeo ha dejado de enviarle armas a Israel, que es mucho peor. Por lo tanto, están colaborando en el genocidio. Y, alto, como la Corte Penal Internacional llegue a dictaminar que se está cometiendo un genocidio en Palestina, esos países que han enviado armas pueden ser cómplices de ese genocidio. Bueno, no, lo serán. Y por lo tanto también condenables. ¿Y eso va a llegar? Tenemos aquí una pregunta. Sí. Sí, bien. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Usted ha nombrado a San Agustín como la persona que pensó en la guerra justa. En las guerras justas. Pero desde el principio de los tiempos han habido personas que han luchado por la paz y que nos han dado caminos para seguir, entre ellos Jesús. Pero el Zen, el Tao, todo esto nos hablan de la paz. La paz no se puede promover cuando hay un vencedor y un vencido y es el miedo el que ha llevado a esa paz y a querer acogerse. Usted nos ha hablado de la violencia que hay y de las guerras que hay. Y nos ha hablado en todo momento de quiénes patrocinan y dan dinero para una parte de esa guerra. Pero no nos ha dicho quién está financiando pues, todo este terrorismo que provoca también mucho daño. Y luego hay en el mundo hay un movimiento espiritual muy grande, seguidor de todas estas personas que hablan, entre ellos Gandhi y otros muchos que han conseguido cosas importantes a través de la paz. ¿Por qué, si la guerra es una consecuencia, no se trabaja y se educa a las personas para que la violencia, la rabia, el odio no sea aquello que se impone? Porque hablamos de guerras, pero es que las guerras están dentro de nosotros y lo que se tiene que hacer es educar a los seres humanos para que sean capaces de hacer autocrítica y ver dónde está, ser objetivos, no como hasta ahora que somos subjetivos. Y la pregunta es,
¿No cree usted que estamos viviendo en la guerra, aún en la época de la ley del talión, desde la época de las cavernas hasta la época de los misiles? Si siempre se piensa en la violencia para acabar con la guerra, no se acabará jamás. ¿Qué cree usted con respecto a esto? Sí, estoy de acuerdo con usted. Yo no he hablado de quién financia a Hamás, ni cierto. Sí que he dicho, y lo recalco, que la violencia no surge de la nada. Y la violencia de Hamás no surge de la nada. Surge de una violencia sistémica que ha utilizado el Estado de Israel con el pueblo palestino y que ha provocado monstruos como es Hamás, que quede claro. Yo no tengo ninguna simpatía por Hamás y por ningún tipo de violencia. He escrito un par de libros sobre no violencia. Bueno, por lo tanto, estoy de acuerdo con usted. ¿Quién lo financia a Hamás? Pues ya lo sabemos, lo sabemos, Irán. Irán financia. Es una guerra, en definitiva, financia a Hamás, financia a Hezbollah, financia a los grupos armados de Siria, a los grupos de Irak, porque hay una confrontación, porque el Estado de Israel se creó en contra de la voluntad de todos los países árabes. Claro que la creó Naciones Unidas, y por lo tanto eso ya es inamovible, no lo vamos a tocar, pero en vez de buscar unas relaciones amistosas, el Estado de Israel lo único que ha hecho desde 2017, desde 1947, 1948, es más agravios al pueblo palestino, que es un pueblo árabe, que son semitas también, y son los auténticos semitas, porque estos son descendientes de los que no se fueron. Los que se fueron los judíos, los expulsaron, y ellos se quedaron allí, luego fueron colonizados por el mundo árabe y allí se quedaron, pero son los descendientes auténticos, los que no se movieron de sus tierras nunca en 2000 años. Y por lo tanto están matando también a hermanos semitas los judíos. Y tampoco, bueno, lo digo eso para que quede claro. Y entonces, pero detrás de Irán y de hay otros países árabes también muy importantes, e incluso es posible que Rusia esté detrás también, porque son Rusia. entre los poderosos. Eso, o sea, es un punto de vista, porque a la hora de hablar de las guerras, cuando se habla defendiendo solamente la opinión de una de las partes, se crea violencia, se crea antagonismo. No, yo no he hablado a favor de una de las partes, ¿Sí? No a favor, pero sí en contra, en plan... Sí, porque busco los orígenes, busco las causas de Hamás. El secretario general de Naciones Unidas, este hombre, dijo el 8 de octubre, al día siguiente, dijo una frase muy importante, y por eso Netanyahu y Israel lo tiene abominado. Dijo: este ataque que condeno, yo también lo condeno, no surge de la nada, viene de decenios de años de sufrimiento del pueblo palestino, y su reacción es esta. Yo simplemente le digo una cosa, mire, Hamás se la acusa de terrorista, pero Hitler a los resistentes los acusaba de terroristas, Franco a los maquis los acusaba de terroristas, Mussolini a los partisanos los acusaba de terroristas. Y practicaban el terrorismo. Esa es una pregunta complicada. Naciones Unidas, antes me preguntaban, no ha sido capaz de consensuar qué quiere decir la palabra terrorismo. No se sabe, porque nadie quiere, porque hay posiciones encontradas, porque todos los pueblos que han luchado por la emancipación contra el esclavismo y contra la dominación han practicado violencia armada brutal y no quieren reconocer que eran terroristas. Y por lo tanto, desde Occidente acusamos de terroristas con mucha facilidad a
a grupos de extrema violencia. ¿Cómo dice? Si no he dicho lo contrario yo. Si no he dicho lo contrario, ¿por qué me dice usted? Ninguna, sí, ninguna. Bueno, pues claro que sí, justificación sí que se la doy, claro que sí, porque tiene... Ah, ¿no? ¿Los maquis que luchaban contra Franco tenían justificación o no? Yo le pregunto a usted. No tenían justificación. Ah, no tenían justificación. Se había firmado una paz, buena, mala o regular, pero no tenían justificación que se dedicaban a... No. O sea que los judíos que en el gueto de Varsovia se rebelaron en armas contra la opresión de Hitler no tenían justificación, me está diciendo usted. No era... Ah, no. Pues, ¿cómo que no? ¿Y qué hacían, pues? Matar alemanes si podían. Mire, yo simplemente quiero decirle una cosa. Mire, yo estoy a favor de la no violencia. La sociedad no violenta es aquella que erradica toda clase de violencia. Toda clase de violencias. Y las violencias no solamente son la violencia directa, la violencia física directa, que tiene en la guerra la peor de sus consecuencias, y en el terrorismo también, sino las violencias también son culturales y estructurales. Y por lo tanto, si no erradicamos las tres violencias, estructural, cultural y personal, no conseguiremos nunca la sociedad no violenta. Por lo tanto, porque la sociedad, si tú discriminas culturalmente, religiosamente a una comunidad, a una minoría, es posible que responda con violencia personal. Lo mismo con la estructural. Si tú condenas a una población a la sumisión económica y a la pobreza, puede que se revuelte violentamente con armas. Y eso lo hemos visto en la lucha de todos los grupos armados guerrilleros que luchaban por la emancipación contra el colonialismo en América Latina, en África subsahariana o en el sudeste asiático. Y todos han practicado, yo digo, el extremismo violento, que otros llaman terrorismo. Y yo lo condeno, claro que sí, porque creo que la mejor solución para los conflictos no es a través de la violencia armada, sino que es a través del diálogo y la participación, y además hay múltiples experiencias humanas que demuestran que la lucha no violenta es mucho más efectiva que la armada, y por lo tanto, y hay múltiples experiencias, hasta Nelson Mandela en Sudáfrica, Luther King en Estados Unidos, para conseguir... Y todo eso son luchas no violentas y que consiguieron mucho más que lo que consiguen las violencias armadas. Pero de ahí a condenar a todo el que coge un arma para defender el territorio que es suyo, eso yo no me atrevo a decirlo, porque usted mismo, bueno, muchos de ustedes pensarán que hay guerras justas. Yo he dicho que no hay guerras justas, ninguna, ni la de Hamás es justa, ni mucho menos, pero tampoco la de Israel. Y además, si hay violencia, ¿quién practica más violencia? ¿Hamás o el Estado terrorista de Israel? Porque no me importa llamarlo terrorista. ¿Ah, sí? Bueno, si me permiten, a ver, esto yo creo que ya son planteamientos personales súper respetables todos. Todos tenemos la libertad de pensar y opinar sobre lo que ocurre, pero estamos en un momento de diálogo, de intercambio en el que centrarnos en cada uno, defender nuestra postura, creo que no nos lleva a ese diálogo, a ese acuerdo y a esa negociación que es hacia la que debemos caminar. Como hay otras palabras pedidas, Mariano. Vale. Bueno, lo primero agradecerte, Pere, tu intervención y aclarar cosas que las teníamos ahí, pero las hemos confirmado. Y un poco en la línea que lo acababais de hablar, no existe una reacción espontánea al terrorismo, ¿no? Siempre hay un origen y cuando se trabaja desde la mediación es fundamental
conocer qué lleva a cada una de las partes a actuar como actúan. Por supuesto que siempre vamos a rechazar la violencia, siempre vamos a rechazar el terrorismo, pero es fundamental reconocer qué parte de dolor hay en cada una de las partes para poder trabajar por la paz. Yo quiero quedar, porque la pelota es muy gorda, me quiero quedar con la última parte, la de las propuestas para trabajar en paz. Y bueno, yo creo que hay una parte muy importante, además de trabajar la sanidad, trabajar el tema de igualdad, trabajar la educación, que es una concienciación personal, ¿no? ¿A qué me refiero? Justamente hace una semana pues pude visitar un lugar que hay en Alicante donde hay 350 personas llegadas de Senegal y de Mali que han venido en patera desde el Hierro. Me chocó mucho, porque no es lo mismo verlos así poco a poco que ver al conjunto en general y reconocer el dolor por el que han pasado, el sufrimiento por el que han pasado y un poco tirando, ¿no?, de esa cuerda de ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Empiezas a hablar y te cuentan, no, es que en mi país ya no hay pesca. Hace 10 años podíamos pescar y vivir de ello, pero con los acuerdos que hay a nivel europeo, pues ahora no tenemos ni el 10% de lo que teníamos. Es que ahora las barcas que utilizamos antes para pesca las utilizamos y están en cola para poder salir a la península, para poder ganarnos la vida, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos de alguna forma creando situaciones de violencia. Ya no solo con eso, sino con el comercio que nosotros hacemos a través de las materias primas de los países, el venderles a ellos productos de mala calidad, crear basureros en los países. Entonces, la pobreza genera violencia. Entonces, a nivel de prevención de conflictos, a mí me parece tan importante como trabajar el conflicto que ya se está haciendo, ¿no? Y hay una parte muy importante que es esa, la de la concienciación personal y la concienciación de la sociedad. Parece que queda muy lejos, ¿no?, todo lo que estamos hablando, lo de Palestina, todo lo que queráis, pero la semana pasada salió que casi todos los bancos españoles están financiando las empresas que están vendiendo armas a Israel, ¿no? Entonces, nos afecta, pero que muy de cerca, ¿no? Entonces, hasta que ese proceso educativo de concienciación no lo tengamos interiorizado, seguiremos echando culpas fuera por el tema de la guerra, ¿no? Entonces, esa parte individual es la que yo también reivindico. Gracias. Pedro, muchas gracias. Ha sido una intervención excelente, la felicito y comparto absolutamente sus palabras. Porque además ha dicho una cuestión muy importante. Yo me he referido brevemente. La pobreza es violencia. La pobreza es violencia. Eso es violencia. Y hay pobres que equivocadamente toman las armas para defenderse de esa ignominia. Y eso ha sido así en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, yo no comparto ese punto de vista. Yo pienso que se puede trabajar precisamente buscando mayorías que busquen capacidades de diálogo para convencer al opresor de que tiene que cambiar su actitud. Y eso lo hemos visto en muchísimos países y hay muchísimas experiencias de triunfo de la lucha no violenta para convencer a los opresores de que hay capacidad de cambiar los sistemas políticos. Y antes me he referido a Nelson Mandela y me he referido a Luther King. Luther King, la comunidad negra de Estados Unidos vivía sin derechos. Y él consiguió los derechos. ¿Y cómo? Con una lucha no violenta. No se le ocurrió hacer lo que hicieron las Panteras Negras y de coger las armas. No, dijo, no, vamos a movilizarnos masivamente y vamos a salir a las calles y vamos a imponer nuestra voluntad a estos gobiernos, aunque nos repriman y los reprimían. Y miles de ellos fueron a la prisión. Gandhi pasó 14 años de su vida en prisión, haciendo huelgas de hambre, y consiguió doblegar al Imperio Británico y no a través de la lucha armada. Doblegó a un imperio, al imperio más potente en aquel momento, hegemónico en el mundo, y lo liberó sin la lucha armada. Es el mejor ejemplo para todas las guerrillas armadas que hubo en América Latina, en Sudáfrica, en África subsahariana. En cambio, Gandhi convenció a la mayoría de la población india de que el mejor camino para construir, para eliminar el dominio británico y la colonización era a través de la desobediencia y la no cooperación.
no cooperar y desobedecer al Estado cuando tiene espacios no democráticos. Y el nuestro también los hay. Ahora se acaba de mencionar uno, el tema de la ley de extranjería, por ejemplo. Hay espacios, no hay democracias perfectas, hemos de luchar y trabajar por conseguir espacios liberados, espacios más democráticos. Y cuando hay espacios no democráticos, tenemos las armas, la desobediencia y la no cooperación. Esas son las dos enseñanzas que nos dio Gandhi y a las cuales yo me apunto, porque es el camino de la no violencia. Los que se apuntan a la violencia yo creo que se equivocan, sean grupos armados o sean estados, porque lo que aquí no se puede tolerar es que digan los grupos armados todos son terroristas y las violencias que cometen crímenes contra la humanidad no son terroristas, claro que lo son, igualmente. Además está definido también el terrorismo de Estado, porque matar a civiles de forma deliberada, ¿qué es si no? ¿Qué es si no? A ver. Bueno, yo en primer lugar darle las gracias por la charla de hoy. A mí lo que me preocupa, que es lo que estamos viendo ahora, es la politización de la guerra. Yo creo que eso va generando más violencia y más odio y discusiones, porque claro, primero por la ignorancia de la gente. Los medios de comunicación nos venden una historia de buenos y malos. ¿Y aquí qué pasa? Que el que es de izquierdas está a favor de Palestina, el que es de derechas a favor de Israel. Y bueno, con la guerra de Ucrania, cuando alguien intentaba justificar a Rusia, que he visto a gente neutral intentando explicar la posición de Rusia, la gente casi lo apedreaba. Entonces, es que estamos en lo mismo. La gente no podías explicarle que la guerra había empezado años antes. No, es que eran los malos que habían invadido. Y ahora es lo mismo. Es una película como cuando estábamos en el colegio, es que han llegado los malos y es total. Y claro, mientras la gente no piense y no tenga más cultura o más educación, eso además va generando más violencia, porque la gente se junta en corrillos y se pelean por estos temas. Total, que estos temas no se hablan porque la gente se posiciona y se pelean, porque claro, cada uno tiene una posición ideológica. Entonces eso me parece grave, la politización de la vida, de toda la vida, de las guerras, y es que no es un partido de fútbol, es que son vidas humanas. Es que yo soy de esto, yo soy de los otros. No, hay que buscar la paz, y hay que buscar la paz entre todos. Y yo creo que esto es un tema de educación y que es muy difícil buscar la paz cuando vivimos en una sociedad de violencia y confrontándonos diariamente por todo. También estoy de acuerdo con usted y decirle que estoy de acuerdo y que a mí me sorprende que grupos de extrema derecha están a favor de la paz, y lo están, y lo dicen, y grupos de extrema izquierda que también. Por lo tanto, la paz es un término vago, es un término abstracto, no, vago no, abstracto, es un término abstracto. Pero para conseguir la paz, y eso sí que lo quiero recalcar, se han de conseguir, yo lo considero que la paz es un término de segunda generación, es un concepto de segunda generación. Y para llegar a la paz has de tener previamente conseguir todos los derechos de primera generación, que son derechos humanos. Antes no lo he dicho, pero lo explico ahora. Derechos humanos, justicia social, cooperación no económica, para el desarrollo, cooperación. Y que cooperación quiere decir cuidados. Igualdad de género. Y ahora, desde que ha surgido el tema del cambio climático, también cambio climático, porque si no combatimos el cambio climático no habrá paz, habrá cada vez más conflictos. Por lo tanto, con esas 5 bases, si las conseguimos, tenemos la paz. Eso es muy complicado, ya lo sé. Pero bueno, por eso la paz, tal como la concebía Gandhi, es un camino. La paz se construye en el día a día, no caminando, haciendo lo que hacía Machado, se hace el camino al andar. La paz se construye, hay muchas paces, pero hay que construirla buscando quiénes son los elementos que hacen posible la paz, que son los que acabo de decir. Inconcebible, sí. Y porque permítame que se lo diga, pero es que es así.
ejemplo, A grupos nazis he nombrado, digo. Sí, ha nombrado a Hitler, Sí, porque... Pero usted, el levantamiento de los nazis en Rusia fue maravilloso, que tenía que suceder. Tenía que suceder. ¿El levantamiento de qué ha dicho? De los campesinos rusos. Pero no ha dicho qué clase de paz quería imponer Rusia, matando después Stalin a 20 millones de personas, que usted no los ha nombrado. Bueno, pues los voy a nombrar ahora, no se preocupe usted, no se preocupe usted. Stalin fue un asesino. Que mató a 20 millones de personas de hambre en el primer plan quinquenal, y de ellos 6 millones eran ucranianos. Por eso no he querido remontarme a la historia de Ucrania, porque Ucrania ha sufrido tantas barbaridades. Sí, fue un criminal. ¿Usted se cree que yo voy a defender a Stalin o a Mao Zedong, que también mató a 20 millones de habitantes? Hemos de tener en cuenta que la intervención de Pere también estaba tasada en el tiempo, y él hubiera hablado 3 horas seguidas y lo hubiéramos dejado, ¿verdad? No, Stalin fue un criminal haciendo absoluto. mucha historia. Por lo tanto, ahora tenemos mi condena más absoluta por el absolutismo practicado por Stalin y por un comunismo que no era comunismo, que ni el propio Marx pensó nunca que en Rusia podía haber comunismo, porque no se habían desarrollado las fuerzas sociales de manera como él había descrito, y por lo tanto en Rusia, si acaso, había capitalismo de Estado. Mira cómo lo llamo yo. En Rusia había capitalismo de Estado, no hubo nunca comunismo ni socialismo. Porque no había libertades, no había derechos humanos, todo estaba abolido allí. Por lo tanto, lo que pasa es que no he hablado de Rusia, yo estoy hablando de la actualidad. Y también los opositores a Stalin, que también los tuvo, también fueron calificados de terroristas. También. Bueno, a ver, bien, tenemos, si me permitís, yo creo que... Mari Carmen, perdona, si va a haber más peticiones de palabra, las vemos ahora, sí, todas, por acotarlas, sí, y limitarlas, y si no, pues bueno, que hable ya. Buenas noches, gracias por la conferencia. La verdad es que me voy de aquí con un poco de mal cuerpo, y no porque no conozcan la realidad, porque los medios de comunicación nos la brindan, pero sobre todo cuando ha hablado al final de todos esos puntos que se supone que ya sabemos que no se cumplen y que se deberían cumplir. Yo quisiera saber si, además de los referentes del siglo pasado, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Gandhi, ¿habría otros ejemplos u otros testimonios que pudiéramos aplicar a este siglo de cara a no perder la esperanza en seguir haciendo el camino para la paz, a conseguir ese mundo más justo? Porque claro, cuando tú oyes el negoci es el negoci. Quiero decir que cuando los intereses económicos son los que priman, y no pues todo lo que ha planteado ese decálogo, ¿no?, de puntos que se habían que conseguir, pues bueno, como que lo ves cada vez más difícil. Y luego, cuando ha hablado usted de las guerras justas, ponía el ejemplo de la guerra nuclear, pero es que vamos, ahora con el tema de la inteligencia artificial, el tema de los drones, o sea, es que si yo fuera de las belicistas, que le garantizo que me posiciono en el otro lado, yo lo tendría muy fácil para ahorrar en gasto militar. Si realmente, ¿para qué quieres personas? Si con una buena tecnología, eso sí, a lo mejor necesito un ingeniero informático, un ingeniero químico. O sea, quiero decir que ante la realidad, leía en una entrevista que, quiero decir que ante la realidad que tenemos en el siglo XXI, dígame algo para que salga por esa puerta que no quepa de ancha, porque de veras que me voy queriendo hacer cosas en pro de la no violencia y la paz, pero joroba, es que desde que San Agustín dijo lo que dijo, las estrategias militares, ya los romanos ya no luchan así con legionarios. Mire, el mundo ha cambiado mucho, gracias. Salir aquí con esperanza. La esperanza nunca la debemos de perder, eso es lo primero. Pero a ver, yo le voy a hacer referencia. En el Neolítico no había guerras. O sea, durante 300.000
durante 300.000 años de la humanidad, desde que el hombre, desde el Homo sapiens, 300.000 años, menos 7.000, no hubo guerras. Eso está demostrado científicamente por los paleontólogos y los arqueólogos que han estudiado y han demostrado que en las tumbas no había armas, que los poblados no estaban fortificados y que por lo tanto no había conflictos armados. A ver, podía haber violencia, no lo digo, en el sentido que decimos de guerra. No había conflictos armados entre poblaciones. Por lo tanto, eso es una cuestión moderna. Hace entre 7 y 10.000 años empezaron a haber conflictos armados y están estudiados. 7 y 10.000 años de 300.000. Por lo tanto, la humanidad ha convivido en paz. Seguramente había algunas violencias, pero en paz. Y es una invención moderna, porque la guerra es una invención cultural. De la misma que la hemos aprendido, la podemos desaprender. Y ese es el problema. Y yo estoy de acuerdo con usted, con la persona que antes ha hablado en términos de educación para la paz, de que tenemos que tener esperanzas de volver. Por eso yo he dado pequeños pasos, he dicho, hay que buscar mínimos común denominador en armamento, hay que ser a favor de la multipolaridad, no de la unilateralidad, hay que basarnos en las relaciones humanas y por lo tanto en la diplomacia preventiva, está todo escrito ya. Otra cosa es que los gobiernos no hagan caso. Que no hagan caso y sigan su camino porque favorecen los intereses económicos de las élites, de las transnacionales, multinacionales que llamábamos antes, de estas élites que tienen mucho poder y secuestran a las políticas de los estados. Porque ningún gobierno de Europa, y voy a volver a hablar de Israel, ningún gobierno de Europa le pone ninguna sanción económica para no perjudicar a sus propias empresas estatales no, de su Estado, para no perjudicar las relaciones comerciales de esa empresa con Israel, y no se le practica un boicot económico. Ni que sea en las armas, ni en eso. Ningún país europeo. Lo único que han puesto algunos países es frenar las exportaciones. Y ya he dicho el caso de España, que sí que lo ha hecho desde el 7 de octubre, pero ha seguido enviando armas porque tenía acuerdos firmados anteriores, y para no perjudicar a la empresa aquella que ha fabricado aquellas armas y se las tiene que enviar a Israel, pues le permite que a partir del 7 de octubre le envíe. En el mes de diciembre aún le enviaban. Bueno, con esto, ¿qué quiere decir? Que estoy de acuerdo con usted absolutamente, pero la esperanza no la hemos de perder, y que el camino que hemos de seguir es, aunque sea descrito de forma aquí un poco peregrina, le digo, ese es el camino. La paz es una construcción que se hace a diario. Trabajando por la paz quiere decir trabajar por los derechos humanos, para eliminar el patriarcado, para combatir el cambio climático, para reducir el gasto militar, para que los conflictos se resuelvan de forma dialogada, como se acaban todos, porque el de Palestina también se acabará así, entre Israel y Palestina habrá acuerdos de paz. No lo sé cómo, ni cuándo, ni cómo será capaz de convencer a este gobierno de Israel de que se siente que pare la masacre que se está cometiendo. Porque además, y eso vuelvo a referirme a usted, que tiene problemas con Hamás, la guerra de Israel provocará un aumento del terrorismo de Hamás en el futuro, porque todo el sufrimiento que está padeciendo en este momento el pueblo palestino es darle más ámbito al ámbito de Hamás, que contestará con mayor violencia de aquí a unos años, y quizás también en casa nuestra. Habrá ataques en Europa. No lo justifica, no. Yo le digo que eso es el caldo de cultivo de mayor terrorismo por parte de grupos armados de Palestina. No me le digo eso. ¿Y qué es lo que ha hecho? Subterráneos para luego atacar. Sí.
está ahí, y ella lo ha dicho, jamás que ha dicho, quiero llegar Bueno, yo lo, desde el Jordán hasta el mar. pero yo lo único que le aviso es que esta violencia, que la violencia engendra violencia, eso lo sabemos ya, esto está ya en el Pentateuco. Hay una persona que al respecto de este tema quiere participar. Coge el micrófono, por favor. ¿Queréis coger el micro? No, Mariano, es el señor de detrás. Sí. Acabas de decir, o acaba de decir usted, que en el Paleolítico no había violencia. Neolítico, que es antes del Paleolítico. Era porque era un matriarcado y la violencia Sí, está exacto. ha empezado con Sí, el no, patriarcado. lo sabía, no lo he dicho y tiene usted razón. Y entonces había matriarcado, no había dioses, habían diosas. Habían diosas. Eso nace después, cuando el patriarcado se impone y suprime a las diosas. Se recordaron las figuras matriarcales de los iconos aquellos, eran las diosas. Y por lo tanto se veneraba a la mujer, y la mujer era la que se preocupaba del cuidado de la comunidad y por lo tanto gobernaba. Y los hombres iban a cazar, eran recolectores, pero las mujeres gobernaban el día a día de las poblaciones. Tiene usted toda la razón. Pero eso cambió, y mire, en esto estamos. Desde que los hombres han gobernado el mundo, en esto estamos. Bien, ¿hay alguna palabra más o terminamos? Vale. Pues muchísimas gracias, en primer lugar, a Pere, porque ha venido aquí a compartir todos sus conocimientos con nosotros, y yo creo que sí que nos ha ayudado mucho a conocer de una manera más completa, más global, independientemente de buenos y malos y de dónde estemos cada cual. Y en segundo lugar, daros las gracias a todas las personas que habéis asistido y sobre todo las que habéis participado haciendo posible este diálogo, que es el que tenemos que ir fomentando, porque no diré bien la frase que se me estaba ocurriendo cuando estaba hablando Mari Carmen, porque no me la sé de memoria, pero hay algo así por el mundo que es, bueno, cada uno tenemos que apostar día a día por construir esa paz, con ese diálogo, con esas negociaciones, con ese respeto, y eso sí que somos responsables cada uno de nosotros. En la medida que lo ejerzamos, lo transmitiremos. Y la frase esa, que no sé si la diré bien, es: pequeñas personas haciendo pequeñas cosas consigue grandes cambios. Bueno, pues en eso estamos.